¿Qué fue lo que acaba de ocurrir? ¿Esa es la voz de Poppy? Yo esperaba que por el nombre fuera un poco más... Yo no puedo continuar de esta manera. Me gustaría una sola canción en la que las cosas sean, pero veo que este tampoco es el caso, así que me retiro. Adiós. Hoy, luego de mucho tiempo, vamos a volver a escuchar y analizar al maravilloso grupo japonés Baby Metal, esta vez en un feat con la cantante Poppy, que nunca he escuchado en mi vida, así que será la primera aproximación a su música o a su voz con la canción que se llama From Me to You, que acaba de salir hace poco, que dice de la siguiente manera. Bueno, arrancamos bastante fuerte, te recomiendo que cuando escuches la canción lo hagas a un volumen moderado porque recién tenía el volumen muy fuerte y me rompió un oído, literalmente, pero ya arrancamos con una estética bastante baby metal. Si no viste los otros videos análisis que tenemos sobre este maravilloso grupo japonés, te recomiendo verlos debajo en la descripción o por acá arriba que van a aparecer en el canal. Tenemos más de un video analizándolas y parece que vamos a estar en la, veremos. Bueno, como verás hay una gran parafernalia metalera, cosa que nos gusta mucho porque acá estas bandas nos hacen ser headbangers, ahí cabecear la música una detrás de otra. Y parece que estamos en... Es como si estuviéramos en una tonalidad que se llama La frigio dominante. Que es una locura, que tiene esta sonoridad frigia por este semitono, pero a la vez se escucha el do sostenido del la mayor, con lo cual si combinamos las dos cosas se convierte en la escala de la frigio dominante, básicamente porque en el primer grado se forma un acorde dominante. Maravilloso, muy metalero, muy bien utilizado. El la es una nota que nunca falla. Algo que siempre me llama poderosamente la atención y de manera muy positiva con Baby Metal es que tienen voces muy claras, muy prístinas, muy agudas y que por momentos naturalmente parecen digitalizadas, como que tienen cierta capacidad para robotizar sus voces, lo cual las hace muy originales, con una identidad muy marcada. Y sin embargo la música sigue... Y efectivamente el primer acorde es un la mayor sobre el que cantan ellas, con lo cual estamos efectivamente en la frigio dominante, una tonalidad maravillosa, pero siempre notamos esto, que tienen voces muy agudas, la música muy grave y poderosa por debajo y logra soportearlas tremendamente sin ningún tipo de inconveniente. Maravilloso todo lo que está ocurriendo, es la segunda estrofa. Y fíjate que hacen una suerte de combinación de dos escalas frigias, porque arranca el riff en este la frigio dominante, pero luego la melodía está orbitando por la sección del mi frigio, que es una escala similar, pero desde otra nota, porque escuchamos todo el tiempo este movimiento tan característico del frigio, muy utilizado en la música de reminiscencia metalera o metálica y que ya hemos escuchado en otras canciones de Baby Metal, que si no las viste todavía te las dejo por aquí arriba o debajo en la descripción. Todavía no ingresó Poppy, así que no sé con qué me voy a encontrar, pero esto ya me hace recordar un poco a su colaboración que hicieron con Electric Callboy, que también tenemos un video sobre esa canción en el canal. ¿Qué fue lo que acaba de ocurrir? ¿Esa es la voz de Poppy? Yo esperaba que por el nombre fuera un poco más tierna, distinta, pero parece que estamos en la misma tónica que estamos acostumbrados en Baby Metal, que logran combinar esta bestialidad muy propia del metalcore o del deathcore incluso, que me hace acordar a bandas como por ejemplo Ginger, donde la cantante tiene una voz muy dulce, pero también la puede dosificar de una manera distinta para generar estos guturales tan característicos de este estilo. Muy bueno, que también tenemos videos sobre Ginger en el canal. Y a veces parece que Baby Metal nos juega una mala pasada, pero cómicamente,
sarcásticamente, como si nos hicieran un chiste, porque venimos con algo súper cargado, súper oscuro, apareció la voz de Poppy ahí de repente como muy marcada con esos guturales bien del deathcore o del metalcore, y de repente en el estribillo, tan tan taran, tan, para y para pa, pan, hacen el ascenso épico característico de la música para anime o del J-pop que hemos analizado mucho en el canal también, que consiste en utilizar el sexto grado, el séptimo grado antiguo y luego el primer grado, es decir, en este caso traducido a acordes, fa mayor, sol mayor y la menor, que es este ascenso quebrado. Le llamamos ascenso épico porque resuelve en el primer grado viniendo desde dos acordes mayores. Y el primer grado, que en este caso es menor, porque acá convirtieron el la mayor original en un la menor, puede ser de cualquier cualidad, es decir, puede ser de modo mayor o de modo menor. Si hubiera sido mayor, no hubiera tenido el mismo grado de resolución o de resonancia como es en este caso, porque además sería muy brillante para lo que es esta sección, que contrasta la oscuridad que venía ocurriendo antes con la aparición del fa mayor y el sol mayor, que son dos acordes que se desprenden de una tonalidad distinta de la que estamos. Es como si hubiéramos ido a la escala de la menor común y corriente o la eólico, siendo que antes habíamos empezado en ese la frigio dominante tan interesante. Yo no puedo continuar de esta manera. Me gustaría una sola canción en la que las cosas sean fáciles de comprender, pero veo que este tampoco es el caso, así que me retiro. Adiós. ¡No, God! Bueno, he decidido volver porque me gusta mucho Baby Metal, me gusta lo que hacen. Y más allá de que me jueguen una mala pasada siempre con estas cosas que uno no entiende cómo pueden encajar tan bien y sin embargo logran hacerlo en cada una de sus canciones. No recuerdo si ellas son parte de la producción, es decir, si son productoras de las canciones también, o tienen su banda que las producen, o tienen algún productor o un equipo de producción que trabaja con ellas. Si serías tan amable de comentármelo debajo en los comentarios, me ayudarías mucho a comprender cómo es toda la arquitectura o la ingeniería que hay detrás de la creación de estas canciones maravillosas, que todas las colaboraciones que tienen, si yo las que recuerdo son la de Electric Callboy, que este tiene una sonoridad muy parecida por momentos, más allá de que en Electric Callboy hay una búsqueda mucho más electrónica, valga la redundancia, y también la colaboración con Tom Morello, si no me equivoco, pero lo que hacen es combinar su estilo tan metalero, tan bello y japonés, con la persona con la que hacen la colaboración, haciendo que ese mix sea completamente apropiado. No hay nada fuera de lugar. Tranquilamente podría ser una canción que fuera exclusivamente de Baby Metal y quedaría muy bien. Y acá aparece algo mucho más electrónico. Te recomiendo como siempre que utilices auriculares para tener una experiencia muchísimo más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Siempre hay que tomarse un momento dedicado para escuchar música y poder apreciarla en su totalidad. Y esta es esa clase de canciones a las que estoy seguro que uno puede volver continuamente y siempre escuchar o encontrar algo nuevo, distinto de la primera, la segunda o la décima escucha. Y eso es lo interesante justamente de esta clase de canciones, porque fíjate cómo meten un contraste tan marcado e inmediato entre la voz de Poppy y la voz de la cantante principal de Baby Metal, una siendo tan grotesca, gutural y profunda, y la otra siendo mucho más mesurada, delicada, y ambas contrastadas a la vez con la música que estamos escuchando de fondo, que es de raigambre mucho más electrónica, distinta a toda la parafernalia del metalcore que veníamos escuchando hasta un momento antes. Es una locura todo esto. Me gustaría ver si conoces a Poppy en profundidad o si conoces alguna otra canción de ella que sea solista, por supuesto, déjala escrita de abajo en los comentarios, deja el link para que podamos escucharla, porque me gustaría ver si además de esta tremenda voz, que es muy difícil de hacer y que si no tuviera la técnica apropiada se haría muy mal a sí misma, pero entiendo que lo hace muy bien y gracias a eso puede cantar como lo hace, me gustaría escuchar si tiene alguna canción en la que tenga otro tipo de voz, así como pasa en esta suerte de dicotomía o complementariedad con la cantante de Ginger, que puede alternar entre una voz cantada, hablada, melódica, por llamarlo de alguna forma, y esta voz mucho más metalera que también tanto nos gusta porque es
una locura. Y además, escuchá el doble, triple, cuádruple bombo que hay como si fuera una ametralladora percusiva que es tremenda. Y como no podía ser de otra manera, siempre tiene que haber un momento que sea el headbanger de Baby Metal. Esto me hace acordar específicamente a una canción de un power trio que nos gusta mucho en el canal que se llama The Warning, que tienen una canción de su último disco Keeping Me Fed que se llama Sharks y que utiliza esta misma escala o tonalidad, no desde el La, me refiero al La frigio dominante, sino que ellas lo usan sobre el Do, hacen un Do frigio dominante y tiene algo muy parecido porque es muy difícil de utilizar estas escalas. Habitualmente se la usan en estos contextos para hacer los riffs porque tienen este semitono muy marcado que lo hace muy característico. Y luego en la parte de las estrofas o cantadas optan por utilizar una escala hermana o cercana, vecina, para que no sea tan complejo de cantar, porque esto para la voz humana que lo puede hacer a veces queda muy rudimentario. Sin embargo, para los riffs con una guitarra eléctrica bien pesada y con un bajo eléctrico también muy pesado, hace que suene muy pero muy bien. Y acá estamos en el centro épico maravilloso. Fíjate cuántas partes que tiene esta canción, que teníamos la introducción, las dos estrofas, la intersección de Poppy, los instrumentales del medio, esto que sería como una parte D, porque en la versión electrónica que escuchamos antes podríamos considerarla una parte C. Y esto es muy interesante también en las bandas de J-Pop en general, o de, ¿cómo sería esto? J-Metal, J-Rock. ¿Cómo lo denominarías al estilo de Baby Metal o dentro del cual se enmarca Baby Metal? Eso me resulta muy interesante para que podamos pensarlo y conversarlo en la caja de comentarios que está debajo. Pero sigamos escuchando un poquito más, que ya estamos cerca del final. Bueno, creo que siempre también hay una sección, además de la parte headbanger, la parte épica y la parte cuasi melancólica a la que nos acostumbramos en Baby Metal, que es parte de su marca registrada. Hay de todo en estas canciones y me parece que eso es también parte del atractivo que genera en su público. Vos como público de Baby Metal me lo podrás decir mejor que nadie, porque es tanta la cantidad de emociones por las cuales atraviesan a lo largo de una sola canción que uno no puede más que sentirse interpelado, representado o inmerso en alguna de ellas por lo menos. Y es muy interesante cómo pueden pasar de una emoción a la otra sin ningún tipo de inconvenientes. Es mucho esto, pero está muy bueno. ¿Qué opinas al respecto? Te leo debajo en los comentarios. Y acá se pusieron mucho más pop de repente porque hay unos sintetizadores muy interesantes, unos plugs muy bellos y un bajo símil 808 que está cubriendo todas las frecuencias bajas. Con auriculares lo vas a escuchar muy pero muy bien. Está un poco más ladeado hacia la izquierda, pero uno lo puede sentir acá como por debajo de las orejas o a la altura de la mitad del cuello. Como literalmente las frecuencias graves están bien abajo, así que ten en cuenta que por cuestiones de copyright debo fragmentar la escucha para que podamos seguir haciendo estos videos. Si te interesa colaborar con el canal para poder hacer alguna reacción, análisis de estas características sin estos cortes comerciales, recordá que podés convertirte en miembro del canal para poder colaborar con la creación de contenido y que todos seamos cada día un poquito más felices, o por lo menos que podamos seguir escuchando esta música. Les pido amablemente que me recomienden una canción de pop, rock o metal japonés en la que no modulen, en la que no cambien de tonalidad, porque estoy cansado. Mentira, no lo estoy cansado, me gusta cuando hacen esto, pero ya me causa mucha gracia positivamente porque en todas las canciones que vengo escuchando desde hace un año hacia acá, o desde hace 2 años por lo menos hacia acá, todas tienen al menos una modulación. Recordemos que estábamos en esta suerte de la menor en general, pero después en el estribillo, que es esto que estamos escuchando, pasa a este ascenso épico de Fa, Sol, La. Ahora ascendieron todo un semitono. Tan, tan, taran, tan, pim, pam, param, pam. Menor.
Ahí está. Es decir, sol bemol mayor, la bemol mayor, si bemol menor. Una modulación muy utilizada en este estilo porque esta sensación que generan es la de un ascenso épico inmediato. Hay muchísima excitación musical en el medio porque están pasando a una escala que está muy lejos en términos tonales, en términos de la estructura de la música, pero está justo al lado a la hora de tocarla, porque fíjate que del fa al fa sostenido o sol bemol es la tecla que le sigue, pero esa cercanía hace que sonoramente se encuentre mucho más alejado todo, y es maravilloso. Bueno, creo que Poppy me ha terminado de saturar los oídos. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Baby Metal, esta vez en feat con Poppy con su canción From Me to You. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.